Muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí en esta ponencia. La verdad, estoy agradecido. Y pues nada, más o menos vamos a empezar con un tema bastante interesante que son los gemelos digitales cognitivos para la movilidad sostenible, en el cual pues nada, vamos a pasar de una simulación urbana a gemelos cognitivos basados en IA generativa. En este caso vamos a más o menos tener un contexto de qué es un gemelo digital. Un gemelo digital normalmente es como en la industria 4.0, normalmente es una réplica de un virtual de un objeto, un proceso, un sistema, pero también puede ser de una ciudad. En ese sentido, pues los gemelos digitales utilizan sensores o también datos en tiempo real. Con esto, en nuestro instituto estamos desarrollando ya hace mucho tiempo una herramienta bastante interesante que se llama Simfleet, en el cual pues, también puede actuar como un gemelo digital para evaluar pues, sistemas, estructuras y también a veces, bueno, infraestructura en este caso, dentro de una ciudad. Aquí tenemos más o menos, tenéis un QR más o menos para que os hagáis una idea y es un poco más. Dando este pequeño contexto, vamos a enfocarnos un poquito más en la zona específica que es la movilidad urbana, en el cual pues existen modelos que necesitamos que sean más inteligentes. Actualmente hay unos desafíos dentro de las ciudades que normalmente siempre han ido creciendo, pero de manera a veces hasta descontrolada, y con esto pues obviamente existen problemas, como por ejemplo es la congestión, también está relacionada con el tema de la sostenibilidad y también saber exactamente ese comportamiento humano, saber esa explicabilidad del por qué esas tomas de decisiones dentro de las trayectorias dentro de esas ciudades. Entonces, los sistemas urbanos son dinámicos, son sociales y también son cognitivos. Entonces, ¿qué limitaciones tienen los modelos actuales hoy en día? Pues normalmente siempre hay que entender que están basados en reglas, tienen un comportamiento estático, es decir, que los modelos tienen una lógica fija, no se adaptan a eventos disruptivos o incertidumbre y a veces también al ser estáticos también ya asumen preferencias. Es decir, si nosotros utilizamos un evento disruptivo, algo que tenga incertidumbre, pues al ser reglas ya estables, pues obviamente no se adaptan a esas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día? Pues hoy en día necesitamos modelos que sean adaptativos, es decir, que cambien dependiendo de las circunstancias. También que tengan ese componente de razonamiento humano, que basadas en las experiencias pasadas, también definen experiencias futuras. Y también basada en esto, que sean sensibles al contexto, es decir, que respondan a cambios en el entorno. Entonces, con esto necesitamos un modelos más inteligentes que sean explicables y también dinámicos. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo podemos tener modelos más realistas, por un decir, ¿no? En este caso, pues mezclar dos componentes principales, que sería el gemelo digital y también modelos conducidos por LLMs. Últimamente, en los últimos años, han aparecido el concepto LLM, que es en realidad modelos de lenguaje largo, en el cual pues tiene ese componente cognitivo, bueno, simulado, podemos simularlo, porque en realidad no es que sea un humano, pero se parece muchísimo a él en las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, de estas dos mezclas podemos tener un gemelo digital cognitivo. Entonces, un gemelo digital cognitivo está compuesto de dos elementos, un motor y una parte, obviamente, el gemelo digital. La parte de motor, en este caso, un gemelo cognitivo o agente cognitivo, está compuesto de una identidad, una memoria y también un razonamiento basado en SLLM. Entonces, este marco que tenemos aquí, que estamos también, que ya está desarrollado y que lo tenemos, nos ayuda a saber, a generar acciones dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro gemelo digital, para que después, al tener ese feedback, esa percepción dentro de nuestro entorno, saquemos eso y nuevamente lo volvamos a meter dentro de la memoria para después poder generar patrones y volver a reutilizarlos con nuestra propia identidad y que nos dé ese razonamiento nuevamente para generar nuevos planes, por ejemplo, o nueva toma de decisiones. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de agente, pues cada agente recibe su perfil, planifica con un LLM
ejecuta la acción dentro de nuestro gemelo digital y a la vez también actualiza la memoria, ¿vale? Entonces, cada agente es un gemelo cognitivo de un ciudadano, para que se entienda más o menos la idea, en el cual percibe, decide, actúa y aprende dentro de la ciudad digital, de nuestro gemelo digital, ¿no? Entonces, con este marco que hemos propuesto, lo que hemos hecho es evaluar este componente, ¿no? Añadiendo dos tipos de evaluaciones. La primera es saber exactamente qué es lo que son capaces de hacer los LLMs, en los cuales puedes ver exactamente si de verdad pueden simular este tipo de circunstancias, ¿no? Dependiendo de los perfiles. Pues en este caso hemos utilizado tres perfiles con 60 agentes, en los cuales unos priorizan la sostenibilidad, otro prioriza el tiempo, otro el confort y la fiabilidad. Y con esto, pues es una simulación de 20 días dentro de la ciudad de Valencia. Los modelos que hemos evaluado, pues aquí los tenemos, es decir, Page 4, GEMAT 2, Mixtral Nemo, Llama 70B, QWEN 2.5, Nemotron NIMI y Lava 7B. Estos modelos, pues al ser modelos ligeros, modelos pequeños, pues era bastante interesante saber exactamente qué son capaces de hacer dentro de nuestro gemelo digital, ¿no? Entonces, como resultado, aquí tenemos una tablita resumen exactamente con resultados en los cuales aquí podemos ver que los cuatro primeros modelos son bastante buenos, perdón, sí, son bastante buenos en tomas de robustez y estabilidad y en toma de decisiones, pero aquí hay que tener también en cuenta un componente que es la velocidad, es decir, cada respuesta tiene un coste de tiempo. Entonces, cada respuesta para Page 4, por ejemplo, es 6,78, 6,14 para Gema y Mixtral es un 4. Entonces, es, digamos, un tiempo moderado para las peticiones que hagamos a nuestro gemelo cognitivo. En este caso, pues, por ejemplo, Llama 70B, pues 16,75 segundos, pues yo siento que es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, si que nosotros queremos escalar a muchos agentes o gemelos cognitivos a gran escala, queremos hacer una simulación muy a gran escala, pues esto sí que hay que tener en cuenta para hacerlo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, QWEN 2.5, que es un buen rendimiento de 2,68 segundos, y pues aquí tiene un componente bastante interesante que es variable, la estabilidad, en el cual significa que explora más, tiene un comportamiento más exploratorio, ¿no? Los primeros modelos obviamente son más como deterministas al elegir una toma de decisión, en cambio QWEN es un poco más exploratorio, ¿no? En esa toma de decisiones. Entonces, con este contexto podemos ver exactamente que hemos evaluado también la toma de decisiones en transporte dentro de nuestro gemelo digital, en el cual aquí podemos ver que estos perfiles, por ejemplo, los modelos PI4, GEMA 2 y QWEN 2.5, pues podemos ver que tienen bastante coherencia y estabilidad en sus decisiones y además también tienen un buen rendimiento. En este caso, pues podemos ver que QWEN 2.5 es un modelo que aparte también de adaptarse exactamente a esa toma de decisiones basadas en esos perfiles, también explora más. Es decir, es como que dice, mira, no me voy a volver determinista en función de mi perfil, sino que voy a ver exactamente, dependiendo de la percepción que tenga dentro del gemelo digital, esa toma de decisiones. Entonces, aquí este componente es bastante interesante, la evaluación de estos modelos, porque estos modelos también es como en el caso anterior de entrenar modelos con datos basados en comunidades, por ejemplo, para tener ese oráculo, ¿no? Por decir, y así evaluar también movimientos en función, sin datos, sin utilizar datos en este caso, ¿no? Después hemos evaluado como segunda parte la parte de un evento disruptivo en el cual para ver exactamente cómo reaccionan estos gemelos cognitivos, en el cual pues hemos hecho una evaluación disruptiva de una huelga de taxis, en este caso para el día 11 y día 15, en una reducción del 80% del servicio. Entonces, en este caso hemos utilizado estos cuatro perfiles en los cuales, pues nada, uno es más sostenible, otro prioriza el tiempo, otro más el confort y la fiabilidad, otro el tiempo y el dinero. Obviamente, una simulación de 30 días dentro de la ciudad de Valencia, en un total de 320 agentes, un poquito más para ver exactamente hasta dónde puede llegar, ¿no?
Con esto, dentro de estos resultados que hemos visto, vamos a enfocarnos, como obviamente está el servicios de taxis, nos vamos a enfocar más en los administrativos y en los jubilados. Aquí es bastante interesante cómo son sensibles a ese contexto, ¿no? Dándole ese contexto, ese evento disruptivo, pues podemos ver exactamente que aquí hay un cambio en la modalidad de transporte. Podemos ver que son casi iguales, a diferencia de que los jubilados pues tienen un poquito más de utilizar el transporte público, en este caso el autobús. Y lo curioso de esto y lo interesante es que, por ejemplo, una vez termina ese evento disruptivo, es como que los dos perfiles, al utilizar casi el mismo complemento, el mismo modo de transporte, se mantiene a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí más de un 20% de los gemelos cognitivos mantiene el tomar autobús, ¿no? Pero obviamente va de manera decreciente. Entonces es bastante interesante comparado a, por ejemplo, como utilizar reglas fijas, ¿no? Entonces, con esto, los gemelos cognitivos, a término de conclusión, pues es como que se adaptan a disrupciones, reaccionan y son más resilientes y también tienen como simular ese comportamiento humano, ¿no? Y podemos tener una inteligencia colectiva para evaluarlas, ¿no? Entonces, ¿para qué podríamos utilizar esto? Pues normalmente esto se puede utilizar de muchas maneras. Una de ellas, obviamente, en la evaluación de políticas de transporte sostenible, como por ejemplo probar incentivos, tarifas dinámicas, zonas de bajas emisiones, que eso también está mucho de moda, y también ver exactamente que estos gemelos cognitivos pues sepan cómo interpretar eso y ver exactamente qué es lo que pasaría dentro de esa ciudad, ¿no? Y después también está lo del tema de planificación urbana centrada en el ciudadano, es decir, diseñar redes de movilidad, infraestructuras, dependiendo en función del comportamiento humano dentro de esas ciudades. Como por ejemplo, se podría hacer, por ejemplo, infraestructura, el Bici, por ejemplo, que son sistemas de bicicletas compartidas, utiliza una API en tiempo real y también podemos simular también con agentes cognitivos exactamente un rebalanceo dinámico, ¿no? Basada en el cliente. Y con esto, pues obviamente evitamos, por ejemplo, la utilización de camiones para redistribuir esas bicicletas, ¿no? Entonces, utilizar este componente, pues es bastante interesante para evaluar esas políticas públicas, esos incentivos, esas tarifas dinámicas, esos eventos disruptivos que también se puede, yo qué sé, un evento que afecte al transporte. Es bastante interesante estos complementos para así tener mayor conocimiento a partir de lo que tenemos, ¿no? Entonces, pero también hay que tener en cuenta también unas preguntas abiertas en las cuales pues eso es la línea en la que se está investigando hoy en día y que también lo estamos haciendo nosotros, en el cual pues aunque los LLMs enriquecen estos modelos, siguen existiendo algunos desafíos, como por ejemplo está la escalabilidad, la interpretabilidad y transparencia, la generalización y la adaptabilidad. En este caso, la escalabilidad, simular cientos es factible, pero ya cuando vamos a miles, pues ya no es tanto, ¿vale? Es decir, existen unas limitaciones prácticas, especialmente en el consumo de tiempo y también computacional. Normalmente en las líneas de investigación se está observando, pues la mayor parte de soluciones es aumentar más hardware con batching, es decir, utilizar varios modelos de forma paralela para las peticiones y a su vez también usar sistemas híbridos. Sistemas híbridos significa utilizar gemelos cognitivos y también gemelos que no sean cognitivos, sino que tengan reglas fijas, utilizar ambos. Y así también podemos escalar un poquito más, ¿no? En ese sentido. Y aparte también están los modelos que sean ligeros, por ejemplo, 7 billones, 3 billones, 2 billones. Entonces son modelos que consumen pocos recursos y además nos dan bastante tiempo en respuesta, ¿no? Como por ejemplo, hemos visto el modelo Qwen, que por cada respuesta es 2,68 segundos, ¿no? Entonces es bastante rápido para esa toma de decisión.
Después está la interpretabilidad y transparencia. Esto es bastante importante de entenderlo. Es decir, los LLMs hay que entenderlos como que son como una caja negra. Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que están pensando. Entonces hay una dificultad para seguir el razonamiento exacto de estas decisiones. Pero en las líneas que existen hoy en día, también hay desarrollo de herramientas de explicación y auditoría para esa toma de decisiones. Entonces, claro, es como que preguntas siempre lo mismo, generas un patrón y en función de ese patrón, pues obviamente le dices al LM por qué has seguido ese patrón, ¿no? Entonces, están tratando de dar esa explicabilidad para no ver como una caja negra esas decisiones, ¿no? Y por último, tenemos la generalización y adaptabilidad. Esto significa que el sistema permite la adaptación, pero es principalmente reactivo. Es decir, nosotros cuando hay un evento disruptivo, le preguntamos al LLM, esto está pasando basado en mi experiencia, pues obviamente va a reaccionar. Entonces no es anticipatorio, como los humanos. Normalmente los humanos, a la vez que aprendemos, también tenemos como estrategias, ¿no? Es decir, dependiendo del contexto. Entonces, esto también hay líneas interesantes para el futuro en el cual pues es en estructuras de memoria, porque prácticamente más las líneas de la memoria dentro de estos gemelos cognitivos, es reemplazar la memoria larga, la memoria a largo plazo, por una memoria basada en Machine Learning. Es decir, nosotros primero, si no tenemos experiencias, vamos acumulando experiencias, lo vamos abstrayendo en una base de datos a largo plazo, lo abstraemos y después de eso lo entrenamos, ¿no? Como un modelo ligero de Machine Learning. Yo que sé, Gradient Boosting, por ejemplo, es un buen modelo. Y con eso, pues ya tenemos patrones que son repetitivos. Entonces, evitamos también hacer 100% consultas al LLM, sino directamente usamos ese modelo ya predicho de ese patrón para reutilizarlo. Y claro, pues necesitamos un componente de clasificación para saber exactamente la fiabilidad de ese patrón. Si hay un evento disruptivo, pues obviamente baja la confiabilidad y después pasaríamos en la toma de decisiones al LLM. Entonces, con ese componente es bastante interesante porque aparte de generalizar, también estamos adaptando. Es decir, que el cognitivo se adapte a las circunstancias que tiene esa percepción dentro de su entorno. Y con esto, pues, estas son las líneas más o menos que estamos trabajando y muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, pues, estoy aquí atento a vuestras respuestas. Eso. Y esa es la verdad. Muy bien, Cristian, ha sido súper interesante. Ojalá poco a poco todo esto se vaya implementando y en estas ciudades del futuro veamos cómo se va poniendo todo en marcha, sobre todo porque va enfocado también a conseguir unas ciudades mucho más sostenibles. A mí me gustaría preguntarte, porque sí que se habla mucho de soluciones de movilidad para conseguir ciudades inteligentes mucho más sostenibles, pero vuestro enfoque es bastante diferente de lo que yo había visto hasta el momento. Entonces, ¿por qué cogisteis esta vía? ¿Por qué decidisteis abordarlo desde este enfoque? A ver, nosotros intentamos abordar esto debido a que no tenemos datos. Normalmente, cuando nosotros queremos hacer una toma de decisiones para una planificación urbana, una evaluación de políticas públicas dentro del transporte, pues obviamente necesitamos datos de trayectorias. Entonces, esos tipos de datos normalmente las tienen las empresas. Entonces, es muy difícil de crear datos sintéticos, porque también sí podemos generar datos sintéticos, pero es muy difícil de generarlos, ¿no? Porque Uh -huh. no simula el 100% real, el 100% de una ciudad. Entonces, generar este componente añadiendo LLMs a los gemelos digitales, pues es como una vía diferente para evaluar eso, porque claro, nosotros es como meter a un humano dentro de nuestro sistema para probar exactamente si ese sistema es viable o no, porque prácticamente es como si fuéramos, bueno, una simulación de un humano. Entonces, es más o menos por eso, por ese motivo, para evitar datos que normalmente son privados de trayectorias, además por el tema de la privacidad de datos y más relacionada a eso, es el donde estamos enfocando el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Estamos haciendo eso, sí. Cristian, tenemos de Claudia Elizabeth Goyanes una pregunta por el chat. Bueno, te dice que maravilloso proyecto y que enhorabuena. Y pregunta que en algún momento
han planteado tener en cuenta este concepto de gemelo digital adaptado para personas con discapacidad? Sí, lo tenemos contemplado, pero depende muchísimo del contexto. En este caso, pues depende de lo que queramos evaluar, es lo que hemos dicho antes. Es decir, si queremos planificar, por ejemplo, una infraestructura de autobuses, de líneas de autobuses, que también podemos sacar porque son datos abiertos, también podemos meter ese componente de autobuses que tengan restricciones a la movilidad. Limitada, ¿no? Entonces sí que podemos meter ese componente y sí que se podría introducir para ese caso. O si no, también evaluaciones de políticas, es decir, por incentivos o si no por cambios en la movilidad, también se podrían introducir esas políticas para ver cómo reacciona ese perfil, porque claro, ese agente que tenemos de una persona con reducción de la movilidad, pues obviamente es un tipo de perfil, ¿no? Entonces, es añadir ese perfil, seguir generando dentro de sus experiencias y ver exactamente si esa política pública pues es factible o no, o si no, dentro también de la infraestructura también si es factible o no. Es como ver cómo reacciona dentro de ese modelo, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta más? Vale. También nos pregunta Noel Triguero, entiendo que si no tienes datos tampoco tienes con qué comparar para ver si lo propuesto por el gemelo digital es sensato, ¿no? Parece una pescadilla que se muerde la cola. Sí, a términos prácticos sí es verdad. Hay investigaciones en el cual, pues, para evaluar estos marcos sí que es necesario tener unos datos tangibles para saber y comparar y hacer comparativas a ver si nos aproximamos a eso. Entonces sí que en ese sentido sí que tiene razón, en el cual, pues, nosotros, pues, lo que estamos haciendo es intentar obtener, obviamente, datos, porque normalmente siempre se basan en encuestas y con eso, pues, hacer esa comparativa, ¿no? Para ver si se aproxima o no a lo que de verdadmente es. Entonces, hay investigaciones basadas en encuestas de trayectorias en movilidad y con eso podemos sacar para generar un umbral y ver y comparar exactamente si nuestro marco se aproxima o no a lo que es la realidad. Entonces, sí, aunque no es el todo que se mueve la cola, pero sí que hay como una línea trazada que hay que comparar con algo real. Sí, en eso sí que tiene razón.